Hay horrores que no viven en la noche, viven en casa, entre risas, desayunos, camas tendidas y paredes que parecen testigos inocentes. Durante 42 días, una familia entera durmió con el horror encima, sin saberlo. Esta no es solo una historia policial, es la historia del silencio, del miedo disfrazado de rutina, del amor que a veces se convierte en prisión. Hoy te contaré lo que ocurrió en una casa en Puerto Varas, al sur de Chile, donde el frío parece quedarse a vivir, y te advierto, esta historia no termina cuando termina. Viviana Heger tenía 42 años. Era contadora, madre de 2 hijas y esposa. Una mujer sencilla, querida, con una sonrisa que nunca parecía esconder nada. Vivía junto a su esposo Jaime, un ingeniero respetado, y sus hijas de 14 y 8 años. Desde afuera, eran la familia perfecta. Casa hermosa, matrimonio estable, hijas educadas, una postal de felicidad. Pero a veces, las postales esconden sombras detrás del vidrio, ¿no? El 29 de junio del año 2010, todo parecía normal. Viviana preparó el desayuno, ayudó a las niñas a alistarse y las despidió con un beso en la frente. Jaime las llevó al colegio como todos los días. Nada parecía fuera de lugar, hasta que este día ella desapareció. A las 2 de la tarde, su hija mayor volvió a casa. La puerta estaba entreabierta, el teléfono de su madre sobre la mesa, las llaves en el exterior y el silencio. Ese silencio que no era paz, era ausencia. La cama matrimonial estaba desordenada, la ropa tirada, los cajones abiertos, pero no había señales de pelea, solo una sensación densa de que algo se había detenido allí. Un hogar detenido en un segundo exacto, como si el tiempo hubiera huido con ella. El esposo recibió una llamada extraña en el trabajo. Una voz le decía que tenían secuestrada a su esposa. Él pensó que era una broma, así que cortó y siguió su día. ¿Te imaginas? Cortar una llamada que después te perseguirá por siempre. Pasaron las horas, los días, las semanas. No había rastro de Viviana. El país entero conocía su rostro. Las hijas dormían con la ropa de su madre para sentirla cerca. Y el padre ofrecía una recompensa. Hablaba ante las cámaras y lloraba en silencio. Pero había algo que no encajaba. ¿Dónde estaba el olor? ¿Dónde estaba la señal? ¿Cómo puede desaparecer una mujer en su propia casa? 42 días después, el silencio habló. Era el 10 de agosto. Jaime llamó a la policía. Decía que había sentido un olor insoportable. Subió al entretecho y allí la encontró a su esposa, en posición fetal, con la misma ropa del día en que desapareció. A su lado, una pequeña caja con sus pertenencias, como si alguien hubiese preparado su propia despedida o su encierro. El país quedó paralizado. ¿Cómo era posible que el cuerpo hubiese estado 42 días allí mientras todos dormían abajo? ¿Cómo nadie lo notó? ¿Cómo el olor, el peso del horror, no lo despertó antes? Esa casa, durante semanas, fue una tumba suspendida en silencio. Una casa que seguía haciendo desayunos, tareas, cenas, sin saber que el horror vivía en el techo. Y entonces llegó la sospecha. Porque el dolor no siempre se comporta como esperamos, ¿cierto?
Jaime no lloró, no gritó, solo dijo la hora exacta del hallazgo y esperó. Las investigaciones se cruzaron, los rumores estallaron, la prensa acampó frente a la casa. La madre de Viviana habló ante las cámaras. Mi hija vivía un infierno. Él la humillaba. Las hermanas también lo señalaron. El país entero eligió un culpable, pero la justicia no encontró pruebas suficientes. El supuesto autor material confesó haberla asfixiado por encargo, pero luego se desdijo. Luego volvió a confesar y después se contradijo una vez más. Las versiones se mezclaron con los años hasta que la verdad se volvió un laberinto, un rompecabezas sin centro, un espejo sin reflejo. Y ahí está el verdadero terror. Cuando no hay un monstruo claro, cuando no hay cierre, cuando no hay justicia. Viviana apareció, sí, pero nunca volvió. Su historia se apagó entre papeles, juicios y versiones. Y su casa, la misma donde dormían sus hijas, sigue siendo un símbolo del silencio. Un silencio que, dicen los vecinos, todavía se escucha en las noches frías del sur. A veces creemos que el mal tiene cara, que se reconoce, que se siente. Pero el mal puede tener la voz de quien te dice, te amo. Puede cocinar contigo, reírse de tus chistes y dormir a tu lado. Puede ser el silencio que te mira desde el otro lado de la mesa. Y tú, sin saberlo, puedes vivir con él, comer con él, dormir con él durante 42 días o toda una vida. Hoy la historia de Viviana sigue siendo un misterio. Algunos piensan que fue un crimen perfecto, otros que fue un suicidio imposible, pero más allá de las versiones, hay una verdad que no necesita sentencia. El silencio mata, primero por dentro y después alrededor. Y mientras cierro esta historia, no puedo evitar pensar cuántas veces hemos dormido junto al silencio, creyendo que todo estaba bien. ¿Cuántas veces ignoramos esas pequeñas señales porque nos da miedo aceptar que el peligro puede estar tan cerca que puede tener un rostro familiar? Esta historia no busca solo asustarte, busca recordarte que nadie debería vivir con miedo, que escuchar, observar y hablar a tiempo puede salvar una vida. Porque a veces el monstruo no llega en la noche, ya vive en casa. Yo soy Caro y esto fue Voz Ajena. Si esta historia te hizo pensar o te erizó la piel, déjamelo saber en los comentarios. Quiero leerte, saber qué sentiste, qué parte te tocó más. Esa conexión, esa conversación es lo que mantiene vivo el aprendizaje. Y si aún no te has suscrito, hazlo ahora para que no te pierdas ninguna de las próximas historias de esta serie, El monstruo vive en casa. Si te gustan las historias de terror, misterio o hechos reales, te recomiendo escuchar el episodio de La Última Noche, una historia real que demuestra que el monstruo puede vivir a tu lado. Ambas forman parte de esta misma serie que nos recuerda que el mal muchas veces tiene una sonrisa conocida. Gracias por quedarte hasta el final, por dejarme acompañarte un ratito en la oscuridad. Nos escuchamos en el próximo episodio, donde quizás la historia que cuente sea la tuya. ¡Chaito!